Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Tengo este precioso chal para tejerlo con 500 gramos de hilo. Las instrucciones están paso a paso. Puede hacer sus notas para que tenga todo presente al momento de estarlo tejiendo y le animo para que lo teja. Este es el hilo que usé para tejer el chal. Es Alice Diva. La madeja tiene 100 gramos. El color es gris plata. El número 168 y utilicé 5 madejas de 100 y esto es lo que me quedó de las 5 madejas. Abajo en la cajita de información les dejo el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores que tengo en esta línea y en diferentes marcas que puede ver ahí en la página. El gancho que usé es 3.25 milímetros. Se puede tejer también con el gancho 3 milímetros. Empiezo el tejido con 8 cadenas. Se toma el primer lazo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8. Deslizo en el primer espacio de cadena y empiezo la primera vuelta con 5 cadenas, 11 puntos altos de 2 lazadas con el espacio de una cadena en cada punto alto, una cadena, con el espacio de una cadena en cada punto alto, hasta tener un total de 12 puntos altos contando las cadenas. Dos, cuatro, seis, 8, 10, 11. El último punto alto, ahí está la primera vuelta. La segunda vuelta, 4 cadenas, el punto de 2 lazadas y en el mismo espacio se teje un punto alto, una cadena de separación. En cada punto alto se van a tejer 2 puntos altos, pasando la cadena de separación de la primera vuelta. Arriba de cada punto, 2 puntos altos con una cadena de separación.
hasta terminar la vuelta 2 en esta misma forma. Se tejió la cadena, el punto alto en el espacio de cadena, dejando una cadena de separación. El último punto en el mismo espacio. Ahí están 24 puntos altos separados de una cadena. La tercera vuelta, 4 cadenas, le doy vuelta. En el mismo espacio se teje un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Ahí están 3 puntos sin espacio de cadena. Aquí tenemos el espacio de cadena. En la vuelta anterior es una cadena y se repite lo mismo que se tejió arriba de estos 2 puntos altos. Se van a tejer arriba de cada 2 puntos altos 3 puntos altos, 2 en el primero y 1 en el segundo punto alto. Aquí está una cadena. Son 2 puntos altos en el primero. Y en el siguiente un punto alto. Se van a ir separando 3 puntos por cada cadena, pasando el punto. Solamente se va a tejer en los puntos altos para estar formando un grupo de 3 puntos altos separados de una cadena. Así se va a continuar para terminar la vuelta 3. Se termina la vuelta 3 en el último espacio de cadena. Se teje el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 3. La vuelta 4, siempre empezando con 4 cadenas cada vuelta. En el mismo punto se tejen los 2 puntos altos. Estoy contando la cadena. En los siguientes 2 puntos del mismo grupo de 3 de la vuelta anterior se tejen un punto en cada espacio. Son 4 puntos altos en total, separando con una cadena el primer espacio. Son 2. Y 1 en cada espacio. El grupo de 4. Donde está un solo punto, arriba se tejen los 2. Y donde están 2 juntos en la vuelta anterior, se teje 1 en cada espacio.
Igual se repite el mismo grupo, siempre separando con una cadena. Es la vuelta 4. Son 4 vueltas. Se va a seguir empezando las 4 cadenas, los puntos de 2 lazadas en este primer punto, un punto alto, para tener 2 en un solo punto. En los siguientes 3, un punto alto, y aquí en la vuelta 5 se forma un grupo de 5 puntos altos. Sigue una cadena. En este primer punto se hacen los 2 puntos y enseguida 3 puntos, siempre poniendo los 2 puntos al lado contrario donde ya están en la vuelta anterior. Después de la cadena, los 2 puntos. Es la vuelta 5. En la vuelta 5, aquí se terminó los 2 puntos en el primer punto alto y los últimos 3 puntos altos. Ahí está cada espacio. Se va a ir aumentando en cada línea que está separada de una cadena. Se va aumentando un punto alto. Aquí es un punto separado de una cadena, un punto separado de una cadena, y aquí son 2 y una cadena, 2 y una cadena, y aquí son 3, 4 y 5. En la siguiente, en la vuelta 6, el grupo va a ser de 6 puntos altos, siempre empezando con 4 cadenas para el primer punto alto y empezando en el mismo punto. Cada vuelta se empieza igual y se termina igual que las vueltas anteriores. Aquí son 2 en un solo punto. Tres, 4, 5. Ahí está el grupo de 6. La cadena y se sigue repitiendo el mismo grupo de 6, empezando en este primer punto alto, 2 puntos en este mismo y 4 puntos. Van a ser 6 puntos altos. En cada inicio son los 2 puntos juntos, en cada inicio de cada grupo. Así vamos a tejer hasta tener lo largo que usted desee, le guste, la medida que necesite hacer. Así vamos a seguir repitiendo. En cada vuelta se va a aumentar un punto alto en cada línea. Se tejió hasta la vuelta 31, repitiendo las vueltas que le mencioné anteriormente. Son 12 motivos que se van formando con la cadena separada en cada uno. No va a quedar recto aquí en la parte del cuello y de los hombros.
Es un círculo que se separa en esta forma. Le muestro la cantidad que debe de tener para dejar de aumentar según la medida que vaya a necesitar. Este largo que tejí llega casi al codo. Si lo quiere hacer a la mitad del hombro hacia abajo solamente, aquí le voy a indicar. Esto es para la medida según el hilo y la talla que vaya a tejer. Este es algo muy importante para saber cuál es la última vuelta que se debe de tejer. Al momento de terminar la vuelta 3, marque los primeros 3 puntos en la vuelta 3. Esta es la vuelta 3, 4, 5, 6. En la 7 marca los 3 puntos altos y así son 3 vueltas en medio de cada marquita. Aquí tenemos 3 puntos, 3 vueltas, lo marcamos. En la vuelta que está marcada, si ya tiene lo largo que se necesita, esa es la vuelta correcta que debe de dejar de tejer. En estas 3 no debe de terminar el tejido de los puntos altos. Así va a ir marcando. Si llega aquí y es la medida que necesita, decida si desteje 2 o le teje 2 más. Las marquitas es donde debe de dejar de tejer lo largo. Para que tenga al final la última vuelta y pueda tener el lacito de las 12 cadenas exactamente el final de la cadena en el espacio que se van separando los puntos altos. Tejí 31 vueltas y los lacitos los debemos de tener en cada grupo de punto alto separados de una cadena con 8 lacitos de 12 cadenas. Si usted va a tener menos vueltas, si llega hasta esta vuelta va a tener 7 lazos. Si llega hasta esta va a tener 6 lazos. Y así según el hilo que vaya a tejer y la medida. Le voy a dar la medida. Esta parte queda atrás a la mitad del cuello, que es la mitad de la espalda, sin estirar. Recuerden que el tejido al momento de que cuelga va a estirar. Son 18 pulgadas, que son 46 centímetros. Hasta este espacio que llevo tejido, estas vueltas, son 2 madejas que son 200 gramos en total. Y esto es lo que me queda en esta primer parte del tejido. Aquí al terminar la vuelta 31 se van a tejer 12 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Le doy vuelta y paso 2 puntos altos y en el siguiente deslizo de nuevo 12 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Paso 3 espacios, 1, 2, 3 y deslizo. Aquí se pasaron 2
Y aquí vamos a continuar pasando 3. Solamente en la orilla se pasaron 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se pasan 3 espacios y el punto deslizado. Así hasta llegar a la cadena, las 12 cadenas, y en el espacio de cadena por debajo se desliza y se empieza a tejer de nuevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y se pasan 1, 2, 3 y se desliza. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lacitos de 12 cadenas en cada espacio. Y aquí vamos a tener igual 12 lacitos, así como empezamos en este espacio. Después de la cadena se pasaron 3. Vamos a continuar repitiendo este mismo espacio hasta terminar al final de esta primera vuelta de lazos. Se va a terminar de tejer esta primera vuelta. Tengo las 12 cadenas, se pasan los 3 puntos, se desliza y al final igual tenemos 3 puntos altos, 6 cadenas y un punto alto de 3 lazadas en el punto de cadena. Ahí está terminada la vuelta. Se empieza la segunda vuelta con 4 cadenas. Le doy vuelta y tejo 4 puntos altos. Es 1. Los voy a cerrar en un solo punto. 2. 3. Y 4. Los cierro y tejo 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y de nuevo el grupo de 5 puntos altos. Tengo 4. Cierro y las 6 cadenas. Y así se va a continuar tejiendo en cada lazo de 12 cadenas el grupo de 5 puntos altos cerrados en un solo punto. Se termina la segunda vuelta con los grupos de 5. Aquí cierro el último, corto el hilo. Aquí están estas 2 vueltas que debe de tener antes de colocarle las flores o antes de tejer las flores.
que van en todo el borde de la orilla. Gracias por llegar al final de este primer video. Voy a continuar en el segundo video para tejer las flores que van en la orilla del tejido